Lo dijo en la primera hora. Entremos en materia, querida audiencia, hay algunos temas para comentar. ¿Dónde está Roberto Carlos? Mándame a Roberto Carlos, porque vamos, aquí está Roberto Carlos. No le veo, pues está escondido ahí, atrás de la pantalla. Póngame la caricatura, ve. Empecemos con una caricatura, ¿qué les parece? A ver, esa caricatura de Javier Bonilla de Bonil representa a un personaje vinculado al derecho y a la política, que fue legislador, un legislador que tuvo un paso controversial en la Asamblea disuelta, doctor Ricardo Vanegas Cortázar. Y claro, Bonil me parece que expresa algo que va de la mano con lo que quienes habla en este espacio lo comentó el día de ayer a propósito del tema Villavicencio. He querido demostrar que el testimonio anticipado fue dentro de la ley, para lo cual he violado la ley. Y ahí hay una cajita que dice top secret, secreto. Gracias, don Robert. Esa caricatura refleja lo que este periodista comentó ayer en el espacio, sobre esta desnaturalización del proceso vinculado a el caso del asesinato de Fernando Villavicencio y cómo el último fin de semana lo manosearon pero mal. Y uno de esos fue Vanegas. Manoseando una investigación que requiere mucho rigor, que requería mucha transparencia y mucha seriedad y responsabilidad. Siendo un abogado penalista y siendo un abogado que patrocina, entiendo, a una de las hijas del fallecido candidato presidencial. ¿Pero qué seriedad estamos hablando? Si los actores políticos y los abogados no manejan con seriedad el tema, ¿qué se puede esperar del resto? De un caso que necesita mucho sosiego y cordura si queremos que en realidad se pueda llegar a la verdad. Y por eso justamente la Fiscalía, que para mí tiene una corresponsabilidad directa en todo este barullo que se ha armado, porque resulta que gente que no tiene nada que ver con el proceso empieza a difundir tweets, mensajes, a dar entrevistas, a decir que el supuesto testigo protegido dijo tal cosa, que responsabilizó a no sé quién, que le pagaron no sé cuánto, que por aquí. Ya. Pero la Fiscalía ayer aparece con el siguiente comunicado, que está en la pantalla. Habla del respeto al debido proceso. Yo eso siempre lo pongo entre comillas, porque aquí se respeta el debido proceso dependiendo del tema y dependiendo del personaje. Alerta a la ciudadanía sobre la circulación de información falsa, nos dicen, en torno al proceso de investigación sobre el asesinato del ex candidato presidencial, Fernando Villavicencio. En días previos se informó que un testigo habría rendido su testimonio anticipado. No entiendo el habría. No comprendo esto. En días previos se informó que un testigo habría rendido su testimonio anticipado. ¿Por qué la habría? Otra vez se cae. Algo pasa con la... Ay, déjele. Muchas gracias, Belkis. Usted es muy generoso. La propia Fiscalía confirmó que receptó el día domingo, al cierre de la instrucción fiscal, un testimonio anticipado de un testigo protegido. Entonces no entiendo el uso del término habría. Dicho testimonio ha sido tomado con observancia a los procedimientos pertinentes que la ley procesal dispone, sin haber mediado condición alguna más que los trámites propios de un proceso penal. Aquí evidentemente hubo una serie de cuestionamientos y de comentarios sobre lo que se dijo, luego se desdijo, que supuestamente era un procesado, que no ha sido un procesado, que este testigo protegido no era uno de los sicarios, que de pronto aparece ahí y presenta una serie de revelaciones. Anoche tuve la oportunidad de conversar en el programa Los Irreverentes, en Canal RTU, junto a Sol Borja y José Luis Cañizares, con la señora Verónica Zarauz, viuda de Fernando Villavicencio, y ella asegura, porque esa fue la pregunta que yo le hice, le decía, en derecho penal no es lo que sabes, sino lo que puedes probar. Y ella me decía, el testigo puede probar sus aseveraciones. Y eso vamos a hablar más adelante con Ramiro García. Dice, asimismo, parte fundamental del cumplimiento que la ley procesal penal requiere es mantener en reserva la identidad de un testigo protegido cuya revelación de la misma está sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años, conforme lo establece el artículo 273 del Código Orgánico Integral Penal. A ver, en esa última parte, ojo con la última parte del comunicado.
Dice que, como es un testigo protegido, se debe mantener en reserva su identidad, que la revelación de esa identidad, que puede atentar contra la seguridad de ese testigo, será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Gracias, don Robert. Según entiendo, porque esto ha sido revelado por parte de algunos personajes en las redes, el nombre completo del testigo protegido está en el sistema SATGE de la función judicial. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque, de lo que conozco, la Fiscalía habría, ahí sí utilizo el habría, ahí sí cabe, iniciado una investigación sobre portales digitales y personajes de la política que revelaron públicamente el nombre del supuesto testigo protegido. Pero yo tengo una duda, pues, que le he leído ahí, por ejemplo, a Agustín Burbano de Lara, quien seguramente está escuchando y le envío un fortísimo abrazo. Agustín, ayer alertaba que el nombre está en el sistema SATGE. Y si el nombre completo está en el sistema SATGE de la función judicial, que es de acceso público, ¿de qué testigo protegido estamos hablando? Sí notan la opacidad de todo esto y cómo se dan las vueltas sobre lo uno, sobre lo otro, y complican el escenario. ¿Sí se dan cuenta? A mí me parece una barbaridad. ¿Ah? Pero es lo que hay. Pero de esto tiene responsabilidad directa la Fiscalía. La Fiscalía no garantiza la reserva de las investigaciones. Y esto es señalado permanentemente, no de ahora, sino de hace rato, y en varios casos. Hay casos que tienen un componente mediático muy fuerte, y resulta que hay colegas que reciben información privilegiada por parte de la Fiscalía para su publicación y para empezar con esas publicaciones a marcar una suerte de frame sobre el desarrollo de esos procesos. Por eso yo he hablado en varias ocasiones de la mediatización de la justicia, porque eso es parte de esa mediatización. Desgraciadamente el Ministerio Público no ha sido riguroso en respetar la reserva de los procesos investigativos y aprovecha el apoyo de varios medios de comunicación para adelantar algunas publicaciones sobre la base de información reservada que no debería ser materia de esas revelaciones, pero que aparece en los medios. Y aquí tenemos declaraciones de actores políticos que terminaron por desnaturalizar una investigación que debía manejarse de modo totalmente transparente, con mucha cordura y con mucho sigilo. Eso tal vez respecto de los últimos episodios. Y estamos a la espera de que luego del cierre de la instrucción fiscal, la Fiscalía complete algunas diligencias. Se publicó Diario El Universo. Está cerrada la instrucción fiscal, pero resulta que no se han tomado las versiones al ministro del Interior, Juan Zapata, al general Fausto Salinas, que el día sábado fue cesado de la Comandancia General de la Policía, y a César Gonzaga, quien era el oficial de la policía que daba seguridad a Fernando Villavicencio. Según Diario El Universo, eso todavía está pendiente. Por otra parte, esto está previsto que se evacúe entre mañana y el viernes, 12 y 13 de octubre. Y también está pendiente el procedimiento de explotación de celulares de Cristian Zurita, de Carlos Figueroa y de Patricio Carrillo. Habrá que ver si de ese procedimiento de explotación de celulares hay alguna información o revelación adicional. Se ha vuelto a mencionar el tema del teléfono de Fernando Villavicencio y esta declaración tan polémica de la semana pasada de Cristian Zurita, donde Cristian Zurita decía que había el riesgo de que si se hace pública información del celular de Villavicencio podría comprometer su reputación. Yo pregunto, ¿y el celular dónde está? Porque anoche la señora Verónica Zarauz volvió a ratificar la versión de una de las hijas de Villavicencio de que botó el teléfono celular en el río Tomebamba de Cuenca. Yo le pregunté si está confirmado eso. Me dijo, esa es la versión de una de las hijas de Fernando. Elementos que configuran esta opacidad de la cual hemos hablado permanentemente en este espacio. Y me alejo un poco de esto,
del tema Villavicencio, para mencionar otro detallito, pues. Que yo les decía ayer que la opinión pública, muy típico de nosotros, ¿no? De nosotros como opinión pública. La opinión pública se ha olvidado de que la noche del sábado y la mañana del domingo asesinaron a 7 privados de libertad, de los 13 detenidos para investigar el caso de Villavicencio, el asesinato de Villavicencio. A 6 en la penitenciaría del Litoral y a 1 en la cárcel del Inca. Hay una declaración en el marco de una entrevista que le concede el coronel Fausto Cobo Montalvo el día de ayer a mi colega y amigo Milton Pérez en Teleamazonas. Tomando en cuenta que Cobo, siendo director de inteligencia, está hoy encargado, otra vez, por tercera vez en lo que va de este gobierno, del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI. Ese nombre larguísimo que le han puesto a esa institución que no ha servido para nada. Y Fausto Cobo le dijo a Milton que en las 8 semanas que le quedan a este gobierno no van a solucionar la vulnerabilidad de las cárceles. Escuchemos al coronel Fausto Cobo Montalvo, don Robert. Las cárceles del país no son el cielo, son el infierno. Y entonces hay pocos ecuatorianos que estamos dispuestos a afrontar esos riesgos de la familia y propios, porque quienes hablan, los expertos, los opinólogos, cuando se los llama a que colaboren y que vayamos al campo de batalla, al territorio, a pelear por nuestras familias, no aparecen. Quieren seguir en la tribuna simplemente criticando. Usted tiene la razón cuando dice que las cárceles no son el cielo, son el infierno, pero no deberían ser el infierno. No deberían ser centros de rehabilitación. Absolutamente. ¿Qué va a hacer usted para que... A ver, yo no le voy a mentir al pueblo ecuatoriano, pues. Yo siempre he sido así frontal. Nos faltan aproximadamente 8 semanas de gobierno. En estas 8 semanas de gobierno no le puedo decir al pueblo ecuatoriano que voy a solucionar las vulnerabilidades. ¿Qué les puedo decir? Le voy a decir que voy a mejorar los protocolos, que voy a tener una dirección más cercana a lo táctico y operativo, porque yo no soy de escritorio y voy a estar junto a los que tienen que tomar esas decisiones. ¿Cómo va a mejorar los protocolos? Mejorando, por ejemplo, el ingreso y la salida de las personas en los centros de rehabilitación. Hay que hacer protocolos, hay que mejorar la colaboración de la policía y de las Fuerzas Armadas. Pero todo eso se logra con el ejemplo, estando en el campo de batalla, estando ahí. Y no voy a cambiar a mucha gente, porque en estas 8 semanas prefiero irme con lo que tengo, antes que cambiar capitanes en medio de la batalla. Bla, 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 bla. Ese es el resumen de lo que acabo de escuchar. Bla, 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 bla. Puro bla, bla. Primero, ¿dónde está la revelación del coronel Cobo? Y respetuosamente se lo digo al coronel Fausto Cobo. ¿Cuál es la revelación cuando dice que las cárceles no son el cielo sino el infierno? Esa no es ninguna revelación. O sea, aquí lamentablemente las autoridades para las justificaciones están en la primera línea, pero para brindar soluciones se quedan atrás, ¿no? Puro bla bla. Hace rato sabemos que las cárceles no son el cielo sino el infierno. Si no, revisemos nomás la cantidad de muertos producto de hechos de violencia en la penitenciaría Litoral, en la cárcel del Inca, en la cárcel regional de Cotopaxi, en la cárcel de Turi, en el rodeo en Portoviejo, en la cárcel de Machala. Que revisar nomás. Desde el año 2019 que se agudizó la crisis en el sistema carcelario de este país, ¿qué contar los muertos? Las sucesivas crisis en el sistema carcelario y la cantidad de declaratorias de estado de emergencia o de excepción por parte de los gobiernos de Lenín Moreno y de Guillermo Lazo que no han servido para nada. Absolutamente para nada. Puro bla bla cuando se dice las cárceles no son el cielo sino el infierno. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, hay que mejorar que no sé qué. Coronel Cobo, autoridades del gobierno han tenido 29 meses. 29 meses.
O sea, que nos diga que en 8 semanas no van a alcanzar a solucionar la crisis carcelaria no es ninguna novedad porque han sido altamente ineficaces, incapaces e inoperantes para hacerlo. Porque no han encontrado la vuelta a la crisis carcelaria, porque no han logrado solucionar, porque han creído que la gran solución, la panacea para enfrentar la crisis carcelaria es la declaratoria de los estados de excepción. Es presentar pomposamente imágenes de funcionarios subidos en una tanqueta en los exteriores de la penitenciaría litoral. Pero sobre acciones reales de mediano y largo aliento, nada que ver, pues. Entonces, que nos diga que en 8 semanas que les queda, van a alcanzar a solucionar. Si no lograron en 29 meses, ni siquiera han dejado sentar a las bases para una solución a la crisis del sistema carcelario. Entonces, seamos un poquito sinceros y dejemos de venderle humo y pensar que los periodistas somos tontos y que la opinión pública es tonta y come cuento. Aquí no se trata de hacer una crítica gratuita. Aquí se trata de evidenciar y de visibilizar este tipo de declaraciones que no constituyen revelación alguna. Habla en serio. Yo sí le digo a la autoridad, hable serio. Se quedan con eso. Gran consuelo. En 8 semanas no vamos a lograr solucionar. Vean, yo tengo clarísimo que están desesperados porque se acabe el gobierno. Que hay funcionarios, ya dijeron, ¿no? Nosotros tenemos diseñado un plan para gobernar hasta el 30 de noviembre. Bueno, el 30 de noviembre seguirán siendo gobierno. Y la primera semana de diciembre seguirán siendo gobierno. Y lo más probable es que la segunda y tercera semana de diciembre sigan siendo gobierno. Por el cronograma y por el calendario. El ministro de Gobierno hace algunas semanas dijo, tenemos un plan para gobernar hasta el 30 de noviembre. ¿Y el resto? Para mí está claro que hay funcionarios que están desesperados por irse. Desesperados. Y claro, aquí está una muestra, pues. No piensen que en 8 semanas vamos a solucionar el problema carcelario. Pues si no lo lograron en 29 meses, hable serio. Si no le han encontrado la vuelta. Todo han sido medidas, pañitos tibios, por ahí operativos, que las Fuerzas Armadas, que no sé qué, presentan ahí fotografías al estilo de las cárceles de El Salvador para parecer que están haciendo lo mismo que Bukele en ese país. Queda para la foto. ¿Qué les diré? Una vez más, funcionarios demuestran que viven en otra realidad, que están en su burbuja, no reconocen lo que está pasando, miran al otro lado. El presidente de la República toma decisiones reactivas y no proactivas. Hace rato debía cambiar a las autoridades que forman parte del Frente de Seguridad. Lo hacen después de los episodios del viernes en la noche y sábado en la mañana, pero no lo hacen con todos. Y no basta con eso. Y de nada sirve que cambie un personaje, cambie la persona, y que no cambie la política. Así nomás. Gracias, Andrés, buena inquietud, ¿no? Recordar que cuando el hoy ministro de Finanzas se desempeñaba como gobernador del Guayas, si mal no recuerdo, fue en el último trimestre del 2020. Había anunciado la llegada de los escáneres y la implementación de los escáneres en las cárceles para poder controlar el ingreso de los metales, etcétera, etcétera, etcétera. Que yo sepa, salvo que alguien me diga lo contrario. No pretendo ser el dueño de la verdad, pues uno puede estar equivocado y hay cosas que se le pueden pasar. Pero no me he enterado que hayan instalado los escáneres. Porque si los hubiesen instalado, con toda seguridad, con gran pompa y con gran suceso, estarían presentando al país las fotografías. Noviembre del 2021, gracias Andrés. Gobernador del Guayas señala que escáner de carga se instalará en cárcel de Guayaquil antes de fin de año del 2021. Ya se acaba el 2023. ¿Ah? ¿Qué tal? Así nomás. Y hablando del tema de inseguridad, ¿no? La Pati Núñez me dice, a las 4 de la mañana hubo balacera en Carapungo. Si tengo audiencia en Carapungo y me puede enviar más información,
Patricia reside en Carapungo y me dice, a las 4 de la mañana hubo una balacera en Carapungo, nos desviaron, está cerrado todo el sector. Atentos con este mensaje que recibo de Carapungo sobre esta balacera que ha ocurrido en horas de la madrugada. ¿Qué me dicen por acá? A ver. Sí. Gracias, señor Juan Pablo Constante. Le envío un abrazo. Me confirma. Es verdad, me dice. Me confirma lo de la balacera. El portal fraterno ecuadorinmediato.com también reporta. Se reporta el robo de un cajero automático y posterior balacera en la entrada a Carapungo, en el norte de Quito. Me parece que Ecuador Inmediato se hace eco a su vez, en efecto, de una nota que publicó el medio colega en Notimundo de la fraterna Radio FM Mundo. Se reporta el robo de un cajero automático posterior balacera en la entrada a Carapungo, en el norte de Quito, noticia en desarrollo. Me dice Dani Santa Cruz, gracias Belkis, confirmado, cerrado en el sector del aquí, full policías y cerradas vías. Tengo confirmación de lo que ha pasado en Carapungo. Pero acá nos dicen que 8 semanas no les va a alcanzar para solucionar la crisis carcelaria. Gran novedad, Coronel Cobo. Ya sabemos que no van a lograr solucionar la crisis carcelaria en 8 semanas. Al menos en las 8 semanas, bríndenos alguito de tranquilidad. Un poquito, vea, una pizca de tranquilidad. Y entiendan lo que estamos viviendo. O también nos van a decir que el robo de un cajero en Carapungo y la balacera en Carapungo es una bronca entre grupos de delincuencia organizada, que los tiguerones con los lobos, que los choneros con los chorekillers, que los R7 con los no sé cuánto, ya, para minimizar lo que estamos viviendo el común de los ciudadanos, que no tenemos seguridad. En la entrada de Carapungo, desen una vueltita por ahí, ¿qué les parece? Para que se den cuenta de lo que vivimos, el común de los ciudadanos. Pero aquí, por supuesto, tratan siempre de encontrar alguna explicación. Gracias, Emilio Domínguez. Quiero agradecer primero a Pati Núñez, que fue la primera que me envió este detalle, y luego se han sumado, ¿no?, algunos de nuestros oyentes con esta información. El portal de Coavisa hace 20 minutos ya lo publicó. Una balacera se registró entre policías y delincuentes en Carapungo tras el robo de un cajero automático. Una balacera entre policías y delincuentes se registró en la madrugada de este miércoles 11 de octubre del 2023 en las calles Luis Bacari y Giovanni Calles en Carapungo, extremo norte de Quito. Vea. Justo en la esquina. Ahí hay un centro comercial. Un supermercado. Esto se produjo luego de que 5 delincuentes robaron un cajero automático de una farmacia en Zavala, pero la policía fue alertada y se dio una persecución. Los antisociales se movilizaban en una camioneta roja, pero a la altura de las calles mencionadas fueron interceptados y se produjo un cruce de balas entre los armados y los policías. Uno de los antisociales resultó herido y fue llevado a un hospital, se desconoce su estado de salud. Los otros tres ladrones, en cambio, lograron huir con el billete. Aún se desconoce cuántos se llevaron. La policía indicó que se trata de una banda delincuencial que se dedica al robo de cajeros automáticos en el norte de Quito, como en Pomasqui. Los casquillos de las balas quedaron regados en la vía y las autoridades ya realizan las pericias respectivas. La camioneta también quedó abandonada. La calle Luis Bacari, que conecta con la Panamericana Norte, está cerrada al tránsito vehicular, que eso fue el mensaje que recibí de Pati, ¿no? Como dice Contertulio, para ir cerrando. Abrazos, Contertulio. ¿Cómo de esas declaraciones como si recién llegase al gobierno? Hable serio, pues el coronel Cobo es parte del gobierno desde el inicio. Desde el inicio. Es la tercera vez que le encargan el SNAI. 2 veces por encargo y una por designación como titular. Coronel Cobo ha sido parte del gobierno del presidente Lasso desde el inicio. No es que recién llegó y recién se entera que en 8 semanas va a ser insuficiente solucionar el problema. Así nomás. ¡Qué barbaridad! Desde julio del 2021. Gracias, Contertulio. O sea, 2 meses después de que se posesiona el presidente Lasso, ingresa al gobierno el coronel Fausto Cobo. ¿Y nada?
de nada. Es nay, nanay. 7:04 de la mañana. Cierro el comentario del día de hoy. Ya vamos a conversar con Allen Berbera. Vamos a ver qué nos cuenta sobre la destitución dispuesta por la Corte Constitucional tras los episodios que son de dominio público, el papel del Consejo de Participación Ciudadana respecto de la veeduría ciudadana, el tema de la Fiscalía, etcétera. Lo vamos a conversar con Allen Berbera más adelante. Luego estará con nosotros Ramiro García Falconi, quien es el abogado que patrocina la defensa de la viuda de Fernando Villavicencio, la señora Verónica Zarauz, y finalmente la constitucionalista Jimena Ron para hablar sobre las últimas decisiones de la Corte Constitucional. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.